Todos los que están allí conectados con nosotros. All of you are welcome who are connected with Gracias us. por estar conectados. Gracias Thank you por being ser connected, parte for de being este a part ministerio. of this ministry. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Para nosotros es un privilegio poderles And servir. for us it's a privilege to be Es able un to serve privilegio you. poderles honrar a través de la It's a palabra. privilege to honor you through the word. Así que bendecimos a todos los que están ahí conectados en esta So we hora. bless all those connected with us in this hour. Ministros, familias, Ministers, families, ovejas. Muchas bendiciones. many blessings to you Bien, all. quiero compartirle con ustedes. Voy a continuar I'm going to continue hablando acerca de la autoridad del creyente. speaking regarding the authority of the Porque este believer. tema es profundo. Because this theme is Y very usted profound necesita and entenderlo. you need to understand it. Pero antes de continuar este tema, But before we continue with this yo theme, creo que la iglesia GPS, I want the church of el GPS, ministerio pueda entender, that the ministry could donde understand, quiera que esté el ministerio, wherever the ministry may be, que todos los pastores que están bajo that cobertura, all the pastors are, that las are under the iglesias covering, que están and bajo the cobertura, churches under the covering lo puedan could entender. understand. Yo creo que ya es tiempo I think it's time now que dejemos de ser that we stop being unos cristianos más. just simple Christians. Es tiempo que dejemos de ser It's time to stop being unos evangélicos más. believers, just simple Que believers. dejemos de ser That we stop being alguien que solamente procura someone that just worries ir al cielo y nada más. to go to heaven, and that's Porque it. la salvación Because salvation va más allá goes beyond that que solamente ir al cielo than just going to y heaven dejar de ir al infierno. and stop going to hell. Eso va más allá It que goes eso. beyond that. Y usted necesita entender And you need to la understand the revelación revelation de lo que es la salvación of what salvation o de lo is, que es vivir y disfrutar or what it is to enjoy en and el live reino de Dios. in the kingdom of Por God. eso Jesús decía a sus That's discípulos, why Jesus said to his cuando ustedes disciples, vayan a predicar, when you go to preach, díganle que el reino de los cielos say that the kingdom of se ha heaven acercado. has come. ¿Usted puede entender esto? Can you understand El this? reino de los The kingdom cielos of heaven se ha acercado. has come. No es el reino de los hombres, It's not the kingdom no of es el men, reino de tal pastor, not the kingdom of a no es el pastor, reino de tal not ministerio, the kingdom of es such el ministry. reino de los cielos It's the kingdom of que heaven se ha acercado. that has come. Pero, ¿qué conlleva ser parte del reino de But los what does cielos? it mean to be part of the kingdom? Tiene que haber algo poderoso en esas palabras. It has to be something powerful in those Porque words. si Jesús le dice a sus discípulos, Because if Jesus tells his disciples, digan que el reino de los cielos tell them that the kingdom of se ha heaven acercado, has come, es porque había algo profundo. it's because there was something Lo que profound. lo que Jesús está diciendo What es, Jesus is saying is, no se ha acercado a ustedes it hasn't just come to you una religión más. just one more religion. No se ha acercado a ustedes una doctrina de hombre. Another doctrine hasn't just come to you, No se ha acercado a ustedes or it hasn't come una to you filosofía, a philosophy una teoría. as a theory, Se ha acercado a ustedes but it has come to you en la misma in manifestación the same manifestation, celestial. heavenly manifestation. Usted tiene que entender esto. So you have to understand El this. reino de los The cielos kingdom of heaven es algo espiritual, is something spiritual, pero que tiene poder but it has en power este mundo natural. in this natural world. Debemos entender So we should entonces understand que this, desde el cielo that from heaven se hizo todo lo que hoy everything was existe. made that exists now. Entonces, si se hizo así, And so if it was el made cielo so, tiene dominio, God has el domain. cielo tiene poder. Heaven has domain and power. Entonces, cuando nosotros And decimos so when we say el reino de los the cielos kingdom of heaven se ha acercado, has come close, ¿qué quiere Jesús what does Jesus manifestar a través de ese dicho? want to manifest through this saying? ¿Solamente una palabra Is it just a word, o algo más? or is it something more? Yo creo que sí, Él está diciéndole a I sus think discípulos that he's saying to his disciples que le digan a la gente que el reino de los to tell cielos se ha the people acercado, that the kingdom of heaven has come. es porque la manifestación It's del reino because the manifestation se of heaven manifiesta a través de ellos. manifests through them. ¿Usted está aquí o no? Are you here or not? Entonces, por favor, quiero que entienda eso. Please, I want you to understand Ser something. cristiano, To be a ser un Christian, creyente en to Cristo be Jesús, a believer in va Christ más Jesus, allá goes beyond de una religión, a religion, va más allá de un club de los goes beyond a evangélicos, club of va más believers, allá goes de beyond solamente ser salvo. of just being saved. Quiero decirle la I salvación want to como tell you tal that salvation o ir as al it is, cielo or to go to heaven, es un regalo, is a gift, es un regalo, It's a gift. pero es una excusa but it's an excuse para que puedas manifestar más that you could manifest de even lo que more significa ir al cielo. of what it means to go to heaven. Yo creo que la salvación I think that salvation es la consecuencia is a consequence de hacer cosas of extraordinarias doing en la tierra extraordinary things on earth a través de la manifestación del through the cielo. manifestation of heaven. Entonces, lo primero que nosotros debemos And so entender the first thing we should understand es el Edén. is that the Si Eden, entendemos el Edén, if we understand Eden, podemos entender el Calvario. then we can understand Pero Calvary. si no entendemos el Edén, But if we don't understand no Eden, vamos a entender el we Calvario. won't understand Calvary. Porque en el Edén Because in Eden,
fue la causa was the cause del Calvario. of the Calvary. Sin Edén Without no hay Eden, Calvario. there's no ¿Por Calvary. qué? Porque Why? si Adán y Eva Because en el Edén if Adam and Eve in no, Eden no cometen el error que cometieron, had not committed the error that they did, no mistake, hubiese existido un Calvario. then Calvary would not have to exist. Ahora, ¿por qué el Calvario? But why Calvary then? ¿Por qué Adán, el primer Because Adán, the first Adam fue puesto en el Edén? was placed in ¿Y Eden, por qué el segundo Adán and because the second fue Adam puesto en el was Calvario? placed in Calvary, Si te das cuenta, if you notice, son, por llamarlos it's así, just to call it this way, situaciones totalmente they're diferentes. totally different Por- situations. Adán vivía en la gloria. Because Adam lived in El glory, Calvario no era la and gloria the para Calvary Jesús. was not a glory for Jesus. Pero debemos entender But eso. we should understand this. Es más, si se da And cuenta, what more, you should notice, el árbol del bien y del the mal tree of good and evil estaba en el Edén. was in Eden. Y Dios le dice, And God says, no coman del you will árbol, not eat of the o tree, no coman del fruto del or árbol, don't eat of the fruit del bien y del mal, of good and evil, porque de cierto morirán. because you shall certainly die. Así que por el fruto de un And so, árbol because of the fruit of a tree, entró el pecado. entered sin. Pero ahora por el fruto de But otro now, árbol, because of the fruit of que another es el tree, madero donde fue colgado Jesús, which is a cross where Jesus por was el hung, fruto de ese otro árbol, because of the fruit of that tree, nosotros tenemos salvación. we have salvation. Nosotros tenemos vida We eterna. have eternal life. Por eso se da cuenta And that's why you que hay que notice entender el Edén that we have to understand para Eden entender el to Calvario. understand Calvary. Si nosotros entendemos If we esto, understand this, las cosas van a cambiar. things will change. Amén. Amen. Pero escuche bien, But listen, yo creo I que believe usted that necesita you need cansarse de ser un cristiano más. you need to grow tired of being Porque a mire, simple yo le voy a Christian. decir algo. Because I'll tell you Yo something. tengo 22 años en el I ministerio have 22 years in y ministry, les voy a ser sincero. and I'll be sincere. La gente se cansa. People grow La tired. gente se aburre People get bored de ser cristiana. of being Christians. Créame que sí. Believe me, La yes. gente se cansa People grow de tired la religión. of religion. Todo el tiempo los the domingos. times, every Gloria a Dios, Sunday. aleluya. The hallelujahs. Compartimos un And, ratico you know, we share y para for a la bit, casa and o then we hacer go nuestras home cosas. and do our own Y things. se hace la vida And the religiosa. life becomes La religious. gente se cansa. And people grow La tired. gente se vuelve atrás. People go back. La gente se vuelve en sus distracciones. People go into their Porque el distractions. mundo Because the world tiene más brings distracción more distraction que el reino. than the Y kingdom. cuando hago así And when I es go porque like this, It's supuestamente because it's hay más supposedly distracción there are more en el distractions mundo in the world que en el reino. than in the Pero kingdom. no es así. But it's not like that. Quien lo hace The aburrido one that makes it boring eres tú. is you. Quien lo hace The one religioso that makes it religious eres tú. is you. Quien lo hace The one that cansón makes it eres tiresome tú. is you. No es el reino. It's not the kingdom. No se trata de la It's iglesia. not about the church. Ay, que mi iglesia es que son pocos. In my church there are so En mi iglesia few. es más divertido In my porque hay más church it's more gente, entertaining hay because there's more músicos people, there's y hay más musicians, jóvenes there are more y es youth, más divertido. There's more Quiero entertainment. decirte, But I want to tell eso you, es solo distracción de la Those carne. distractions are distractions of the Y la flesh. pregunta es, But the question ¿qué is, estás haciendo What tú are you doing como creyente? as a believer? ¿Cuál es tu identidad What is como your creyente? identity? Entonces, primero debemos entender algo. So first we should understand El hombre perdió algo en el Edén. man lost something in Eden. Y el hombre And perdió man lost su he lost su identidad, his identity. perdió su He autoridad, lost his authority. él perdió quién era. He lost who he was. Y cuando él pierde quién And when era, he loses who he was, entonces nosotros then ahora en Cristo we now in Christ venimos con una mentalidad with a mentality, caída a fallen mentality. y necesitamos And we need restaurar to restore nuestra our mentalidad. mentality. Amén. Amen. Entonces necesitamos So restaurar we need to restore lo que en un momento se what perdió. was lost in a moment. Pero debemos entender But we should understand que tenemos que restaurar, that número we have uno, to restore, first of all, la condición the condition, y número dos, and number two, la posición. the position. Diga conmigo, Say with condición, me, condition posición. and position. Entonces, ¿por qué les hablo de condición Why y do I speak posición? about condition and position? Porque ¿cuál era la condición de Because Adán? what was the condition of Adam Antes de caer, before the fall, antes del pecado. before sin? ¿Cuál era su What condición? was his Era condition? una condición que It was a vivía condition
en gloria. in which he lived in Era una glory. condición de A plenitud. condition of bountifulness. De plenitud. Of bountifulness. Esa era la condición de Adán. That was a condition Una of Adam. condición de plenitud. A condition of Una bounty. condición de A autoridad. condition of authority. Una condición de A poder. condition of power. Una condición de A dominio. condition of rule. Una condición de A señorío. condition of governance. Y él la perdió. And he lost Y it. también perdió su And he posición. also lost his Porque él position. era quien Because he gobernaba la was the one tierra. that ruled over the earth. Dios le dijo a Adán, God said to cuando Adam, sopló en su nariz when aliento de he vida, blew the breath of life into y his dijo en nostrils, Génesis and he said 1:26, in Genesis 1:26, hagamos al hombre let us make man conforme a nuestra imagen according to our y image nuestra semejanza. and our likeness. ¿Para qué? Ahí hay For un what? para qué, He ¿verdad? says for what? Y es para que señoree So that he ruled en los peces del mar, in the fish of en the las sea aves de los cielos, in the birds in en the las sky, bestias and de the toda la creatures tierra, over the earth. y en todo animal que se arrastra sobre la And tierra. everything that drags O sea, over it. recuerde algo, So remember one thing. la condición de Adán The condition of y la Adam posición de Adán and the position era de of Adam señorío, were of government, de gobierno, of rule, de dominio, of domain, y él la perdió. and he lost it. Entonces Dios está diciéndole a Adán, So God is saying to Adam, yo gobierno el cielo, I shall rule in the heavens, tú gobiernas la and you tierra. will rule the earth. Pero Adán perdió esa But posición. Adam lost that position. Esa posición He fue lost perdida. that position. Lo que quiero decirte es What I algo. want to say is this. Adán era Adam was el amo the beloved de la tierra. of the earth. ¿Usted puede entender eso? Can you understand Era this? el amo de la He was the tierra. beloved of the Los earth. animales del cielo, The animals in the sky, del mar, of the de sea, la tierra of the earth, y toda la tierra and all the earth. le iban a obedecer. They were going to obey him. Él era el amo. He was the beloved. Él era el amo. He was the Pero beloved. perdió su condición But he lost his y su condition posición. and his condition. Pero entonces sí pasan todos los años, But todo then lo, years todo lo go demás. by. Y viene nuestro Jesucristo, nuestro segundo Adán. And Jesus Christ, our second Adam, Y comes. cuando Él viene, And when he Él comes, recupera, he recovers. Él restaura. And he restores. ¿Usted está aquí? Are you here? Recupera, He recovers restaura, and restores redime and redeems el poder, the power. o sea, la In other posición. words, the position, Él redime He redeems la condición the condition del ser humano. of ¿Cuál mankind. era nuestra condición? What was our condition? Muertos en nuestros delitos Death in our y pecados. sins and our ¿Verdad que delights. sí? Right? Muertos en We delitos were y dead in our pecados. delights and Y sins. ahora nuestra And condición now our es condition una condición de is a vida, condition of life, de vida por lo que of Él life hizo. for what he did. Entonces sí, no solamente And so, restauró he didn't just restore nuestra condición our física, physical de condition vida, of life, sino que restauró nuestra he condición restored our espiritual. spiritual condition. Por eso es que usted está That's why en you el are mundo perdido, In the world lost, muerto en su delito y pecado, dead in sin, y cuando llega Cristo but when Christ y usted appears toma este estilo de vida, and you take this su lifestyle, vida comienza a your cambiar. lifestyle, Pero your es que life no es changes. solamente lo físico, But it's not just the physical. no es solamente lo It's not natural. just the natural. Por favor, entienda Please, algo. understand Hebreos something. 11:3. Hebrews 11, Si Hebreos 11:3 dice if Hebrews 11:3 que says por la fe entendemos that by faith we haber understand sido constituido that el the universo, universe was created, constituido el universo the por universe la was created palabra de Dios, by the word of God. de modo que lo que se ve That in order that which fue hecho de lo what que is no, seen was created by what is not seen. de lo que no se veía. What is not Entonces seen. dice, de modo In such a que way lo que se ve that what is seen fue hecho was created de lo que no se veía. by the De unseen. modo que lo que se ve That what ahora is mismo seen now, fue today, hecho de lo que no se was veía. created by the Usted unseen. puede entender esto Can por you un momento. understand this for a moment? Todo lo que existe ahora Everything that mismo exists today fue hecho de lo que was no se created veía. by that which is not seen. Oiga, y si usted ve que un And árbol so, está if bien you see grandote, that a tree usted no is se va a ir great, corriendo y se va a estrellar You're not contra el gonna go árbol, strike yourself against porque it le va a doler, because it's going to hurt porque you. es verdad, Because it's porque true. existe, Because it porque es exists. real. Because it's real. Pero ese árbol But that tree fue creado de lo que no was se veía. created by the unseen. Entonces usted puede entender algo. So if you can Lo understand que something, no se ve what is not es seen más real is more que lo real que sí se ve. than what is seen. Porque si lo que sí se ve, Because if what you can cachete el see, que está a su lado, por you can favor, understand the person next to you. pellízquelo, muévalo, muérdalo, hágale algo. Bite the person next to you. if ¿Usted you lo have to. sintió? ¿Lo sintió? Did you feel Es that real, person ¿verdad que next to you? sí? It's real, Es right? real, ¿verdad que That sí? person is Y real, ese right? ser real And that living being fue hecho de lo que no se was veía. created by the unseen. Entonces, And quiero so, decir que el mundo I want to espiritual say that the es spiritual más world real is more que el real mundo than natural. the natural world. Entonces, debemos entender And so esto. we should understand Él this, restauró, that he Él restored, redimió he redeemed la condición the condition y la posición and the position del ser humano, of mankind, principalmente del creyente, mainly of the believer, porque lo hizo y se lo dio a la because he iglesia. did it and he O gave it sea, to the es para church. todo aquel
So it's for everyone que acepta su that sacrificio, accepts his que sacrifice, acepta el that Calvario. accepts Calvary. Entonces el que acepta el And so he Calvario that accepts Calvary restaura restores en condición in y en condition posición. and Pero position. no es solo natural. But it's not just natural. Esto es primero This is primarily espiritual. spiritually. Esto sucede primero This espiritual. happens first spiritually. Oído con esto. Careful with Todo this. lo que sucede en lo natural Everything that happens in primero nature sucedió en lo espiritual. first happened in the spiritual. Todo lo que sucede en lo Everything that natural happens in the natural primero sucedió en lo espiritual. happened first in the spiritual. La gente cae en pecado People fall into en sin lo natural in the natural porque primero because first cayó en lo they espiritual. fell in the Primero spiritual. pecó First they en sinned el ámbito in espiritual. the spiritual ambiance. Entonces, el milagro And so the miracle existe primero en lo exists espiritual first in the y se spiritual manifiesta en lo and then it natural. manifests in the natural. O sea, son principios que debemos There entender. are principles that we have to Lo understand. espiritual es primero. The spiritual is Lo first. espiritual es The primero. spiritual is Lo first. espiritual The es primero. spiritual is first. Y luego lo And natural. then the natural. Hoy día la gente Nowadays, cambia people y change dice lo and natural say, primero first the natural, y después, si me da and tiempo, then, if I lo have time, espiritual. then the spiritual. Por eso es And que el that's why error it is de la gente. the error of the people. Entonces, yo me he estado ministrando ciertas So cosas I've been ministering certain things to you porque les comenté desde que llegué a because Canadá, I told you that since I came to Canada, se me ha hecho un poco difícil it's become a bit difficult ver for me esa to manifestación see that sobrenatural. manifestation, supernatural Y manifestation. yo se lo he comentado a usted. And I commented Y he it to estado you. orando diciendo, And I've Señor, been ¿qué praying, pasa? and I said, Lord, what's going on? Señor, tenemos la iglesia. Lord, we have the church. ¿Qué pasa con la iglesia? What's going on with the church? Pues bueno, fui entendiendo Well, I went on and understood que la iglesia no está acostumbrada, that church is not used to. necesita obtener And it needs conocimiento, to gain knowledge. necesita saber manejar It bien needs to know and manage well para poder manifestarlo. to be able to manifest Entonces it. comencé a And enseñarle. so I started to teach them. Si Teach usted se you. da cuenta, no le he You'll predicado know I haven't preached to you. prédicas emotivas Preaching motivational que usted salga preachings por ahí brincando. that you go up jumping. Yo creo que le estoy dando but más que eso I'm giving you para more que than usted that, aprenda a gobernar, so that you learn to aprenda a rule, dominar, that you learn to para dominate, que usted aprenda a learn señorear to govern sobre todas las over situaciones, all situations, sobre toda over all circunstancia. circumstances, Usted se levanta en that el you poder rise up in the que power usted tiene para that you dominar, have to rule, en el poder que usted tiene in the para power that señorear, you have to que usted rule entienda over, that you understand que usted es más that espiritual you are more spiritual que natural. than natural. Yo le voy a hacer una And I'll pregunta. ask you Si something. su espíritu sale de If su your cuerpo, spirit comes out of your ¿qué body, pasa? what happened? Se murió, You die. se acabó todo. It's it for Entonces you. quiere decir So it means que es más espiritual that you're more que spiritual natural. than A natural. usted no lo enchufan en la You're not corriente. plugged in. A usted no le dan cuerda. You're A you're usted not no le wound ponen up. pila. You're not A usted placed no batteries. le echan gas. You're not para running que on funcione. gas that makes you function. Usted anda You walk porque tiene un espíritu because you have a spirit. que es el espíritu And de that is vida. the spirit of El life. espíritu se va, The se spirit acaba leaves todo. and everything's Entonces over. entienda por And so favor algo. please understand Soy something. más espiritual I am more que spiritual natural. than natural. Soy más I am more espiritual spiritual than que natural. natural. Pero la gente But se people enfoca más focus more en lo on the natural natural. y deja And aparte lo they espiritual. leave to the side the spiritual. Llega un momento que tu And batería the se time acaba. comes when it's over for you. Llega un momento que el gas There's a espiritual se te time when the acaba spiritual gas runs out y tu vida comienza a ser un desastre and otra your life vez. becomes a disaster again. Entonces, hay que estar muy So, pendiente. you have Mire, to be very por favor, careful of this. perdóneme si le Please, ofendo, Forgive me if I pero offend you, deje de jugar but stop playing a ser cristiano. being a Christian. Deje de jugar Stop playing a ser at evangélico. being a believer. Ya deje de jugar eso. Stop playing with that. Póngase serio con Dios. Become O serious in se the things pone of serio God. con Dios. Either you be serious El in the Señor things lo of dijo God, claro. the Lord said it O es clearly. frío, You're either sirviéndole al mismo cold, diablo, you're either cold o eres or caliente, you're hot, sirviéndole al mismo Dios. serving God. Pero esa tibieza, But that lukewarmness, eso me da ganas de vomitar. I want to Porque vomit dice it la out. palabra, los As the word vomitaré de says, mi I will boca. vomit you out. Mi hermano, yo le My hago una brother, pregunta. I ask you something ¿Usted today. quiere ser repugnante para Dios? Do you want to be repugnant Porque for algo God? que te dé ganas de vomitar es Because algo something that makes you repugnante. throw up is something ¿Tú quieres repugnant. ser repugnante You para want to be Dios? repugnant for God? Deja de ser tibio. Stop being O lukewarm. eres caliente Either you're y hot le sirves a and you Dios serve o le God, sirves al or you're diablo. cold and you serve the devil. Recuerde algo, Remember no hay something. puesto vacante. There's no vacant O area. eres de Dios You're either o from eres del God diablo. or for the devil. Esas medias tintas no That existen. lukewarmness doesn't exist. Esos grises no You know, existen. those gray areas O don't eres de exist. Dios You're of God o eres del or diablo. you're of the devil. Pero esa estar cavilando But en dos pensamientos. that's
Teeter-tottering is not for God. Eso no proviene de Dios. That does not come Eso from no God. proviene de Dios. That does not come from Deja de God. estar en dos Stop being in pensamientos. two Deja de thoughts. estar en dos aguas. Stop being in two waters. Ahógate Either o you salte drown de una vez. or come out. Pero ya deja de eso. But stop it. Ponte serio con Dios. Get Y serious in te the things of darás God. cuenta And you'll notice de que Dios te va a usar con that God poder. will use you with power. Mi hermano, el My ser brother, To cristiano be a Christian es ser alguien is to poderoso. be someone powerful. El ser cristiano To be a Christian no debe ser is not- should motivo not de be bullying. A motive of No being debe a ser bully. motivo de To vergüenza. be a motive of shame. Oh, no, 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 no. No, Ser no, no. cristiano To be a es ser Christian alguien is poderoso. to be someone Es powerful. ser alguien It's poderoso. to be someone powerful. Lo que pasa es que usted no What sabe lo que happens usted is that es. you don't know who Y you ese are. es el grave And problema. that is the grave situation. Dios no puede God manifestar cannot más manifest more porque usted no sabe because you don't know gobernar su vida. how to rule your life. Si Dios te da más dinero, If God gives you more money, mire, usted me Look, dirá que no. Si look, Dios te da you might más, say no, but if te God gives you more, pierdes. you'll become Porque en lo lost. poco que te da, Because in the few that He gives you, a veces te pierdes. sometimes you get Imagínate lost. si te diera lo que Imagine tú deseas. if He would give you what you desire. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding Yo me? pude entender algo en I el could espíritu. understand something in the Hay spirit. gente There are people que es necesario that are que necessary esté enferma. to be sick. Y usted me dirá, ¿cómo? And you say, Es how's que that? cuando no está It's because enfermo, when they're not no se sick, acuerda de Dios. They don't remember Pero God. cuando está enfermo, when they are cuando sick, está siempre con el when they're dolor, always with cuando that está pain, siempre a punto When de, they're always at the point of, entonces vive aferrado a Dios. then they get close to God. ¿Usted me está entendiendo Are you lo que le estoy understanding what diciendo? I'm saying? Hay cosas que And son so, there are necesarias things that are necessary. y Dios muchas veces no la And God quita many times doesn't take it away porque el día que la quite because the day He te takes it olvidas de away, Él. you'll forget about Es God. así. It's like Ya that. Dios se sabe este cuento. God knows this tale over ¿Se and lo over dijo a again. Israel o no? He said it to Israel, El didn't día he? que te introduzca That the day that you en la were tierra que introduced fluye to leche the y land of miel, milk and honey, en el día que on vivas that day that you en live casas artesonadas in y those casas decorated hermosas, houses and beautiful no houses, te olvides de do Jehová not tu forget Dios, the Lord your God, quien te sacó de la that tierra took de you out of Egipto the land of y te Egypt introdujo en la tierra and que hath fluye brought you leche y to the miel. land where milk and honey flow. Dígame por favor qué fue lo primero que Say hizo with me Israel. first, what did Israel do first? Olvidarse de They Dios. forgot their God. El mismo Dios, The same God. ¿cuántas veces se lo dijo? How many times did He Y tell lo them? primero que hizo He said, Israel, that was the first thing Israel olvidarse de did. Dios. Forget God. ¿Sabe por qué el conflicto de Israel You hasta know el día de why hoy? the conflict of Israel to this day? Porque ha conocido a Dios toda la vida, Because they've known God all their pero no ha lives. hecho lo que Dios le ha But dicho they que tiene haven't que done hacer. what God has told them to do. ¿Me estoy explicando? Am I clear on this? Entonces, no viva en este conflicto So don't eterno. live in this eternal conflict. Si ya usted sabe lo que tiene If que you know hacer, what you have to do, pues hágalo. well, do it. Sírvale a Dios. Serve God. No hay excusa There's para no servirle. excuse to serve. El punto no es una iglesia. The point is not a El church. punto no es un The point ministerio. is not a El ministry. punto es que tú The point mismo is that you no yourself, sabes quién tú eres. that you don't know who you Por are. eso necesitas So that's why entender you need to understand que Jesús restaura that Jesus restores tu condición your y condition tu posición, and your position, no solo natural, not just naturally, sino primero espiritual. but first spiritually. Primero espiritual. Spiritually first. Amado, My beloved, deseo que I prosperes en desire todo. that you prosper in everything. Deseo que That you prosperes en prosper todo. in everything. Deseo I que desire prosperes that you en todo. prosper in everything. Pero But así like that. como prospera tu alma. Just as your spirit prospers. Si tu alma no If prospera, your soul doesn't prosper, la demás prosperidad then all other tiene que prosperities esperar. have to wait. ¿Están aquí? Are you here or not? Cuando tú When you te conviertes en alguien when you confiable, turn into someone who's trustworthy, Dios te puede dar más. God can give you more. Si te conviertes en If alguien you turn confiable, into someone Dios te va a dar trustworthy, más. God will give you Y la more. Biblia lo dice. And the Bible says that. En lo poco me fuiste fiel, In the little you were faithful, en lo mucho te pondré. and I will place you in Si much eres more. confiable, If you're Dios trustworthy, te va a dar más. God will give you Pero more. necesitas ser But confiable. you need to be trustworthy. Necesitas ser You need to confiable. be trustworthy. Pero deje de jugar But stop de playing ser evangélico. of being a believer. Entonces Dios puso al hombre And so God placed man para que el hombre gobernara. so that man would rule. Ya entendemos la caída Now, del primer we Adán understand the fall of the first y Adam todo el desastre adámico and the disaster del primero. of the first Pero Adam. recuerde algo, no se le puede olvidar Remember algo. something, you can't forget this. Efesios capítulo 1, Ephesians chapter versículo 1. 19-21. No se le puede olvidar esto. You can't forget this. El segundo Adán The second Adam restauró todas las cosas. restored all things. Jesucristo Jesus Christ, restauró todas las cosas. all things. Y dice, And it primera says- te dije Efesios, hija, 1:19. Ok, el cual la And his incomparably supereminente grandeza de su poder great power para con nosotros, for us who los que believe, creemos. who believe.
supereminente grandeza de su poder, His incomparably great power. grandeza de su poder. Incomparably great Para power. nosotros lo que creemos. For us who ¿Hay believe. alguien que cree aquí? Is there someone here who believes Ok, según la operación that according to the same del poder de su fuerza. power of this mighty Escúchame bien, spirit? escúchame bien. Listen to me. Porque hay una operación de Dios Because there's an que operation quiere of fluir God a través de that ti. wants to flow through you. Es una forma de operar de It's a Dios form of que operating of quiere God hacerlo a través de that wants ti. to do it through you. ¿Estamos aquí o no? Are you here or not? Pero está hablando de speaks de esta primera grandeza de su speaks poder. Of his Y incomparable great power. dice, según la operación de su poder y su fuerza. And that power is the same as the mighty Sigue, mi spirit, amor, dice, la cual operó en Cristo. which he used in Christ. Calma. ¿Operó primero en quién? He exerted ¿Operó en quién? in Christ. Ok, entonces pregunto, So I ask you, esa grandeza de su poder y su fuerza the greatness of his power and operó mighty primero en spirit Cristo. operated first in ¿Qué Christ. hizo Cristo? What A did ver, Christ do? cuénteme, ¿qué hizo Cristo? Tell me, what did Christ do? Hizo milagros, He ¿qué did más hizo? miracles, Sanidades, healing, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? deliverance, Murió por nosotros, ¿qué más? liberación, Liberación, sacrificio, sacrifice, resurrección. resurrection. Hablemos de milagros. Yes, we Sanó a speak los of miracles. enfermos, dio vista a los ciegos, He gave hizo sight hablar a to the los blind. mudos, He made the mute hizo speak. oír a los sordos, He made the deaf hear. levantó paralíticos, He lifted up the resucitó crippled. muertos, He resurrected the curó dead. a la mujer del flujo de And sangre, he healed the woman hizo from the flow aparecer of dinero blood. donde no había, And he made money appear where there was convirtió el none. agua en vino, He converted the water hizo into cosas wine. muy He maravillosas. did marvelous things. Ese primer poder That first power y fuerza and might operó primero. operated first. ¿En quién? In Operó Christ. primero en quién? It operated first En in Cristo, who? In Christ Jesus. resucitándole Resurrecting de los muertos him among the dead y sentándole a su diestra and seated him at the right en hand lugares celestiales. in the heavenly places. Pero del poder el cual está hablando But the power which he es del speaks of Espíritu Santo is de the Dios. power of the Holy Spirit of Porque el God. Espíritu Santo de Because Dios the Holy Spirit of entró God al mismo infierno came into y hell resucitó itself, a Cristo de and los he resurrected muertos. Christ among the dead. Primero operó en He first Jesucristo operated in Christ Jesus. sobre todo principado, Mainly sobre over todo every power, principado, over every power, sobre toda over autoridad, every authority, sobre todo poder, over every power, sobre todo señorío over every y domain, sobre todo nombre and over every que name se nombra. that is named. Entienda that is esto, given. por favor. Understand this, please. Operó en todo He principado, operated in every en toda government, potestad, in every rule, en toda in autoridad, every power, en todo señorío. in every governance. Estamos hablando del cielo, And de we're la talking tierra y about debajo heaven de la and earth tierra. and everything beneath it. Operó en toda esta autoridad. operated in Escuche all of bien, these sobre todo authorities, esto. over all Y this. siga diciendo, And it goes on to say, no solo en este siglo, not just in this sino age, también but also en el venidero. in the coming age. Y sometió todas las cosas And he subject everything bajo sus pies. under his ¿Qué feet. hizo Jesús? What did Jesus do? El segundo Adán, ¿qué hizo? He said, what did the second Adam do? El segundo Adán The hizo second Adam did lo que se suponía what was que el supposedly primero tenía que hacer. supposed to be done by the El first primero Adam. tenía que The señorear, first had to govern, gobernar, rule, dominar. and dominate. ¿Qué hizo el segundo Adán? What did the second Adam do? Sometió, He subjected. o sea, señoreó, dominó, In other words, he sojuzgó domained and he todas subjected las cosas. all things. La puso debajo de su He pie. placed him under his El feet. segundo Adán dijo, The second Adam said, yo domino aquí. I will rule here. Yo soy quien mando aquí. I am the one that Soy governs el here. amo de aquí. I am in command here. Y lo dio por He cabeza gave him overhead sobre todas las cosas. above all things. ¿A quién? ¿Hay the alguien que church. sea iglesia de Cristo aquí? Who belongs to the church No, here? yo quiero que usted pueda entender I algo, want you por to favor. understand something, please. Por Jesucristo. Oh, Jesus Christ. Primero operó en Jesús. First, it operated in Christ. Ahora opera en Now it operates la in. iglesia. in the ¿Usted es church. iglesia? Are you the Ahora church? opera en Now it operates la iglesia. in the church. Oh, venga acá. Come here. Lo que Jesús está diciendo What es God is saying is, que what Él Jesus is sometió saying todas is las cosas debajo de that sus He pies. placed everything under His Todas las feet. cosas debajo de sus All pies. things under His feet. Y a nosotros nos dio por And cabeza to we, He placed us porque as somos head la iglesia. because we are the church. Nos levantamos ahora a We dominar, rise up to rule, a señorear to y a govern, gobernar and to overtake como Jesús lo hizo. as Jesus did it. Como Jesús lo hizo. As Jesus did Como it. Jesús lo hizo. As Jesus Usted, did usted it. me está captando esto, Are por you favor. capturing this, Si usted please? se llama If you cristiano, are called a Christian, es porque es it's una because partícula de you Cristo. are a particle of Christ. Por eso se llama That's cristiano. why you're called a Porque es Christian. alguien que sigue a Because Cristo. it's someone that follows Christ. Porque es alguien que It's manifiesta a someone that Cristo. manifests Christ. Entonces, mi hermano, And so, my escúcheme brother, bien.
Usted Listen no to fue me. creado You weren't para andar created perdiendo el to be tiempo. losing time, Usted no fue to be creado wasting time. para andar todo el You weren't tiempo created quejándose. to always be Usted fue complaining. creado para otra You were cosa. created for other Usted things. fue creado para You algo were created grande. to something, Pero for hasta something que big. usted no But entienda until you esto, don't understand this, nada va a nothing pasar. will happen. Es que aquí tienen que entenderlo Because you ustedes. got to understand this. Espero que usted esté aquí I todavía. hope that you're still here. Así que la salvación va más allá que So eso. ¿Amén? salvation goes beyond that, right? La salvación lleva consigo vida eterna, Salvation carries with it eternal autoridad, life, authority, gloria. glory. Lleva restauración It brings de restoration todas las cosas in all the espirituales spiritual things que las perdió el primero Adán that the first y las Adam lost recuperó el segundo. and the second Adam Amén. recovered. Amen? Yo lo que quiero que usted pueda entender What I esto, want you según to lo que understand acabamos is, de leer, according to what we just read, usted y yo you and I tenemos el mismo rango have espiritual the same spiritual rank que Jesús. as Jesus. ¿Se puede entender esto? Can you understand this? Sigue al 19, hija. It goes on to 19. Verso and says, 19. verse 19. No. Sí. Es obvio. Dale un poquito más adelante. Sobre todo principado, Above all power, autoridad, authority, poder y señorío, rule, and dominion, y sobre todo lo que se nombra. and every name that is invoked. Sobre todo nombre Over every name que se nombra. that is invoked. Ok, entonces podemos poner aquí en estos tres puntos suspensivos, So we can put here que se llama cáncer, that is called cancer, que se llama leucemia, leukemia, que se llama sida, AIDS, que se llama diabetes, diabetes, que se llama como se llame, that is called whatever it's como called. el hombre le ha dado nombre, As a man has named como it, se llame, as it's que el called, hombre le ha dado that nombre. whatever name Pero man has given it. resulta ser But it turns out que sobre todo lo que se that nombra, above everything that is nosotros named, tenemos poder, we have power tenemos over it. dominio We have y rule tenemos señorío. and power. No importa cómo el hombre lo doesn't haya matter llamado. what name has- Tú what le name puedes has been decir given to it. cáncer, no me You can interesa say si te cancer, llamas I don't care leucemia, what your name is. diabetes, Diabetes, lo que como te llame. whatever your Porque name yo is. vengo en un Because nombre I come in que one sobre name todo that is nombre above all names, a darte to give you orden order para que en ese nombre that in that name tú te sanes, you be healed, tú te vayas, that you tú flee, desaparezcas. that you disappear. Lo que tú tienes que entender That what you have es to que tú understand, tienes dominio that you have rule sobre todo lo que se over nombra, everything that is named, como se nombre. whatever its name is. ¿Está aquí? Are you here? Le dieron un diagnóstico Oh, they médico. give you a Le quedan bad 3 medical meses de vida. diagnostic. You have 3 Usted months tiene of life. poder But you have power sobre eso over that. que le nombraron a That usted. they named it to Usted you. tiene poder You have power porque usted over tiene it. un nombre You have a que name es sobre todo that is nombre. above all names. ¿Está aquí? Are you here? Pero necesita But entender, you por need to favor, understand, que please, entonces si that Jesús, then if Jesus, porque operó primero en Cristo, because first it y operated in Jesús Christ, tiene poder sobre and Christ principado, has power over principles and autoridad, authorities, poder y señorío, power and governance, y sobre todo lo que se and nombra. over everything named. Entonces, y dice que se lo dio a la iglesia. And it says that he gave that power to the church. Quiere decir, cachete el que está a su lado para que It se means, despierte. touch the person next to you. Quiere decir It means que usted y yo that you and I tenemos el mismo rango have the espiritual same spiritual rank que Jesucristo. that Jesus Christ ¿Usted está does. entendiendo esto? Are you understanding this? ¿Usted está entendiendo Are you esto? understanding this? Los discípulos dijeron de The Jesús disciples said of Jesus, cuando él mandó a callar el viento y when- las olas when he calmed the y el wind mar and the sea, y todo hizo bonanza, and everything became los calm, discípulos se quedaron así. and the disciples were awed. ¿Y quién es They este said, who is que this? con autoridad That with authority manda commands, y le obedecen? and they obey. Esa autoridad That authority, la tenemos tú y yo. have it. We have it. Esa You and autoridad I. That la authority, tenemos tú y yo. you and I have it. ¿Sabe lo que pasa? You know what's going Es on? que el hombre va a orar por Is alguien that man God y goes dice, to pray ¿será for que si someone? Dios lo He says, sana? could it be that God will ¿Será heal que si him? Dios me usa? Could it be that God will ¿Será use que me? si Dios le quiere Could hacer it be milagro? that God wants to do a miracle? Ahí no pasa nada. No, then nothing Pero cuando happens. usted va con But autoridad, when you go with cuando authority, usted va sabiendo lo que when usted you go es, knowing who you are, usted da then orden you give order, y las cosas tienen que and suceder. things have to happen. En una oportunidad At one chance, me invitaron a predicar en un congreso I was invited to preach at a congress, y era un congreso donde And it was- había mucha palabra. and it was a congress El and there was congreso so se much llamaba and it was called Viviendo Living en el cuarto día, algo así se llamaba. Living on the Fourth Day. Viviendo en el cuarto día, algo así se llama el congreso. It was called like that. Y yo me fui And I went. y habían muy buenos And there were predicadores, many good preachers. hombres que Men. cuando
Yo estaba comenzando el ministerio. When I was starting ministry, Yo admiraba y decía, wow, I estos admired hombres de and I Dios said, son wow, fuertes. those men of God are Me acuerdo que strong. estaba el apóstol Eddie And I Santiago remember, de this Estados man named Unidos. Reddy Santiago from Estaba the el US, pastor Ricardo Di Rocco. and Ricardo, Estaba un hombre de Dios que ya partió con el and a señor man of Antonio God Duncan. who was gone with the Y Lord. ellos estaban predicando And they y were toda la preaching, iglesia, la and the euforia y whole la church. cosa. Y yo decía, ahora me toca a mí. And I said, wow, now Yo it's soy my el menos turn. conocido. And I was the least A mí me known. conocen nada más en mi casa. And they only knew me at home. Pero no problem, yo sé quién But soy. I said, no problem, I know who I am. Y comencé a predicar. So I started to preach. Y hablé, me acuerdo, And I remember de eso, de viviendo of en el that, cuarto día. living on the fourth day. Eso es una That- dimensión más that is a allá dimension beyond de la dimensión natural. of the natural Y dimension. cuando comencé a predicar, And when I began to preach, lo que pasa es que en el Congreso what happened was in se the estaba Congress, acostumbrado it was de que accustomed se creara una atmósfera de that there adoración, would be an una atmosphere of atmósfera de worship, presencia an de Dios. atmosphere of the Y presence of bajo God. esa atmósfera And under that se atmosphere, ministraba sanidad y you would milagros, minister healing se and ministraban las miracles. cosas de Dios. And the things of God Pero es would que be cuando me ministered. tocó a mí, But when it was up to me, ya no había adoración, there alabanza, was no more worship ya and no praise. había nada. There was nothing. Entonces todos estaban ahí And calladitos. so everyone was Y yo quiet, comencé a hablar. and I started to Y speak. comencé a hablar And I spoke acerca del poder que nosotros tenemos. regarding the power which we have. Y me recuerdo que And I remember that había una chica con un problema en la columna there was a young lady with a spinal y tenía un problem. pie más grande que el And she otro. had 1 foot bigger than the other. Y entonces cuando medimos sus pies, todo el mundo And ya lo when- sabía de when por we sí, saw her feet, everybody knew about porque her ella feet caminaba un poquito así. because she walked crooked Y like entonces this. cuando fui a orar por ella, And when I went to pray for her, yo agarré el pie I grabbed y her entonces el foot, pastor que me and invitó, then the pastor that él invited me, decía, adoren, adoren, he said, adoren. worship, Y yo le worship. decía, no, 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 And I said, no, no, hagan no, silencio, no, hagan silencio. just Y él remain decía, calm. pero And I said, and he said, pero necesitamos como la but administración we para need que the pueda fluir ministering Dios. so that God can flow. Yo le dije, no, no, I said, no, no, no. vengan ustedes No, y siéntense. Just come and sit down. Y después cuando le agarré el pie, And after I que grabbed ya her iba a foot, orar, and I ellos began to podían pray, percibir una and they presencia could de Dios. perceive the presence of Yo la God. solté And I let y go. seguía hablando otra cosa. And I kept Y speaking el about pastor other se quedó things. así como And the que, pastor was like, pero era el momento. what? It was the moment. Y después cuando se me ocurrió, And after it occurred to volví me, a orar por la I chica began to pray for y el her. pie creció. And her foot grew. Sucedió algo And después, something happened after. porque me invitan a otro Because congreso they invited me to y another ese congress, pastor va conmigo. and that pastor goes with me. Y entonces él era de otra ciudad And he was from another y me city. dice, And he says, te voy a confesar algo I'm going to confess que something to jamás you en mi vida había that visto. I've never confessed. Y es que me And it's volaste la that you cabeza blew my mind. porque nos Because acostumbramos we're used to a orar por milagros y praying for sanidades miracles and healing cuando hay una when presencia there's de a Dios, presence of God, cuando hay una when adoración there's a worship, celestial. when there's a heavenly worship. Pero es que tú oraste por la But you persona prayed for the person. cuando ya ni When- siquiera nadie when se acordaba there was del pie de la nobody who muchacha. remembered the foot of that Y person. viniste y oraste And you came y and el you prayed, milagro sucedió. and the miracle happened. Eso That me dejó pensativo hasta left ahora. me Y thoughtful. yo le dije, ¿sabes cómo se llama And you know eso? what that's called? Eso I se llama said, autoridad that is cruda. called authority. Tú tienes autoridad de You have Dios authority of God en la iglesia, in church, fuera de la iglesia, Outside of en el church, supermercado, in the en la store, universidad, in the university, en un autobús, in a donde bus, quiera que vaya, wherever you la go, presencia de Dios va the contigo presence of God y goes la with you. autoridad de Dios And the está authority of contigo. God is with you. Y hay momentos And there are moments que tú no puedes you buscar can't look de sentir around la presencia, to seek porque to esto no se feel trata the de presence of God. sentir, Because it's esto not se about trata de feeling. creer, It's about de que believing no te siento, that where pero you sé are, que estás I conmigo, don't feel you, but I know that you're sé with que me. estás conmigo I know that you're y with que vas a me. hacer cosas And you're going to extraordinarias. do extraordinary things. Entonces necesita entender But you usted, need mi to querido. understand. Ahora mire esto, Now look at this. orando esta semana, Praying this week, le decía, Señor, I said, Lord, necesito que la iglesia lo entienda, I need the church to understand. porque Because no quiero estar invirtiendo I don't want to be investing esta preciosa palabra this precious word en alguien que no lo va a aprovechar. in someone who will not. Yo necesito que lo appreciate it. aproveche. I need them to take advantage Necesito of que it. lo aproveche. I need them to take advantage of it. Yo le aseguro I delante assure de you Dios before God que hay más de lo que usted ha vivido hasta ahora. that it's more than what you've lived up El till now. evangelio no es The solamente gospel is not gloria a just Dios y glory aleluya. to God, hallelujah. Hay profundidad, There's depth, hay poder there's power en ti, in you, y you. Dios te quiere usar And a God ti. wants to use Dios you. quiere manifestar su God gloria wants to a manifest través de His glory ti. through you. Usted está Are you entendiendo esto, mi understanding querido this? hermano. Es a través de ti. It's through you. Es que de pronto hay que orar It's por only- algo you en might el have to momento. pray for someone in Y that no moment. está el pastor, And the pastor's no not está la there. iglesia. The church is Usted not no there. puede decir, You "Bueno, can't say, wait, déjeme llamar a mi wait, pastor para que just ore hang on, por let me usted". call the No, pastor to pray es for el you. No. momento que usted agarre a It's the esa moment persona that you take that y ore person por ella. and you pray for that person. Ore por esa Pray for persona. that person.
Una oportunidad iba At one chance, en una autopista. I was on a bus. Y cuando pasé vi me había pasado primero una camioneta. And first, a car had gone Y through. yo dije, wow, esto va And I a ser said, duro. wow, this is going Pero fast. kilómetros más But a adelante few kilometers vi la later, misma camioneta I saw volteada. the same vehicle Y atrás iba un overturned. soldado. And there was a soldier. Y yo me paré inmediatamente, me And I paré. stopped Y immediately. corrí hacia donde estaban And I ellos. ran to where they were. Y estaban hechos pedazos. And they were in pieces. Y agarré el soldado And que I solo se grabbed the quejaba. soldier. Y yo fui y le comencé a orar. And I Y started le to pray. dije, mi And premura fue I said, que confesar a Cristo como Señor y I Salvador. wanted him to confess Y le as dije, por Lord and favor, Savior. repite esta oración And I said, conmigo. please repeat this Y prayer le with hice me. hacer la oración de fe. And I did this prayer of faith. Y cuando yo me quité, And when I left, él comenzó a gritar. he started to Y me decía, scream. no te vayas. He said, don't go. Vuelve a orar por mí. Pray again for me. Porque es la única forma que tengo Because paz. it's the only way I have Vuelvo a peace. orar por él. And I prayed for Y him de again. repente llegó más gente. And suddenly Y more la people gente came. comenzó a decir, And aquí the people hermano, started to venga. say, here, Venga, brother, ore come, por este y come ore pray por for lo this one. otro. Pray for this one. Y ahí Dios comenzó a hacer And cosas God started extraordinarias. to do extraordinary things. Yo no llamé al I pastor. didn't call the Yo pastor. no esperé que I vinieran los didn't adoradores wait de la for the iglesia. worshipers of the church to Yo tuve come. que hacerlo en el I had to do momento. it in the En el moment. momento. In the moment. Usted necesita operar. You need to operate. Necesita operar. You need to Sigue operate. más adelante. And it goes on to Operar, say- diga fuerte operar. Say with me, operate. Operar, Operate. operar. Operate. Es una operación. It's an Usted operation. necesita operar en cualquier You need to momento. operate at any En cualquier moment. lugar. In any place. Usted necesita operar. You need to operate. Usted necesita You need to operar. operate. Amén. Amen. Usted necesita saber quién es You usted, need mi to querido know who hermano. you are. Así que el hombre bajo la influencia So, del Espíritu the man Santo under the influence of the Holy Spirit y la tierra bajo la influencia del Espíritu de Dios and the earth under the influence of the recibió Spirit of God luz, received light, recibió orden received y order, recibió vida. and received life. Y finalmente And finally, Dios volvió a restaurar al hombre God restored man a lo que el hombre perdió. to what he had Romanos lost. 3:23 dice Romans que 10:23 por cuanto says, todos pecamos, and since we have all sinned todos fuimos destituidos and all have fallen short de la gloria de Dios. of the glory of God, Pero ahora en Cristo but now in fuimos Christ restituidos we were restored a su gloria. to his glory. La gloria de Jehová The glory of the Lord también se restituyó en nosotros. also restored in us. Así que se restituyó And so it was para que restored nosotros gobernemos, that we would rule, para que nosotros dominemos. that we would govern. Usted necesita entender esto, mi You need querido to hermano. understand this, my beloved brother. Satanás, antes de que el hombre estuviera en la tierra, Satan, before man was on the earth, Satanás gobernaba la tierra. Satan ruled the earth. Antes que Dios creara al hombre, Before God en created Génesis man, capítulo 2, in versículo Genesis 7, chapter 2, verse 7, antes que lo creara, before he was quien estaba en created, la tierra gobernando, the one that was on the era earth ruling Satanás. was Satan. él gobernaba y dominaba. He ruled and governed. Pero después hubo un juicio. But then there was a Y cuando judgment. hubo tal juicio, And when judgment Satanás came, fue confinado Satan was confined. al centro de la tierra. to the Y center cuando of él the fue earth. confinado allí, And when he was él confined quedó there, como espíritu. he was left Por as a eso spirit. necesitaba la And serpiente that's why he needed para the poderse serpent manifestar a to be través de able la to serpiente. manifest through the serpent. Pero sucede algo. But something happens. Presta atención a lo que le voy a Pay decir. attention to what I'm going Porque to say. sucede algo extraordinario. Because something extraordinary happens. Quien gobernaba era Satanás. The one that ruled was Satan. Y cuando Dios dice en el séptimo día, And when God says on the seventh hagamos day, al hombre a nuestra let imagen us make conforme a man to nuestra our image and semejanza. likeness. Ya usted sabe que ahí vino And you know la molestia del diablo that the en bother cuanto al Satan en came contra del ser humano, against mankind. no se en contra del cristiano, Not against a Christian, del ser humano. but against mankind. Porque si el ser humano Because if entiende mankind understands los principios de gobierno, the principles of los government, principios de dominio, the principles los of rule, principios de the señorío, principles of se le power, acaba la fiesta al diablo. then the party would have been ¿Usted over está for entendiendo the esto? devil. Are you ¿Usted está understanding entendiendo this? esto? Are you understanding this? Por eso el enemigo That's why the enemy urgentemente urgently necesitaba engañar a Adán y a Eva needed to deceive Adam para and que Eve, cuando ellos cayeran, so that then when they fall, entonces ellos desecharan su then autoridad, they would reject their ellos authority, desecharan su, they would su dominio, reject their rule, desecharan su they poder would reject their power, y se alimentara el enemigo. and the enemy would feed off of it. Y entonces volvió el hombre And so mankind bajo returned el dominio del enemigo, to the bajo el under the dominio de domain of Satanás. Satan. Por eso es que cuando Cristo And viene a that's why when restaurar, Christ comes to restore, restaura todas las cosas. and he restores all things. Escúcheme bien, restaura todas Listen las to me. cosas. He restores all Aquí things. hay una palabra exacta. There's an exact word El here. dominador The dominator termina dominado. turns out becoming dominated. El cazador The fisher, termina the siendo hunter, cazado. becomes the prey. ¿Usted está entendiendo Are you esto? understanding this? Si el diablo, escuche bien, If the devil, listen to this, él no es creador de nada.
Devil is not a creator of Él no es anything. creador de He's not nada. a creator of Absolutamente anything. de nada. Absolutely nothing. No tiene creatividad. He has no Él creativity. lo que hace es repetir What las he does cosas. is repeat things. Desde el principio From the beginning hasta el día de hoy, up till now, sigue repitiendo he igual las keeps mismas repeating the cosas. same thing. ¿Y sabe por qué le ha And do you funcionado? know why it's worked? Porque dice un dicho Because there's a que el saying hombre es el animal that man is the creature que tropieza 2 veces con la misma that piedra. trips over the same stone twice. Lo que quiere decir es que el What it diablo wants to say sabe is that the devil knows que las generaciones that the generations van a seguir cayendo will keep en lo tripping mismo. in the same Te le thing. voy a decir Mateo capítulo 12, versículo I'll tell 43. you in Matthew, Preste atención a esto. pay attention to this. Mateo 12, 43. Matthew 12, Dice, cuando el espíritu inmundo, it says, when the world ¿el espíritu spirit, qué? El When the espíritu world- inmundo sale del hombre, when the worldly anda spirit por comes out lugares of man, secos, it goes through dry areas, buscando reposo y no lo halla. looking for rest, and it doesn't find any. Entonces dice, Then it el goes, espíritu inmundo dice, then it says, volveré a mi casa I will go back to the de donde house salí. which I came out of. Dice, y cuando llega, And when I get la halla there, desocupada, it finds it empty, barrida well swept y clean, adornada. and put in order. Pero aunque la haya barrida y adornada, Although it finds it swept and clean, la haya como, how does it find? la haya como Unoccupied. It desocupada. finds it unoccupied. Está desocupada It's unoccupied cuando el creyente, when the believer, al cual se le salieron los espíritus inmundos, for which the spirits, the worldly deja spirits de came out, buscar a Dios when he stops looking y for deja God, de llenarse de Dios, and he stops filling himself with God, entonces se and desocupa. then it becomes Y, cuando, unoccupied. y dice, entonces And va it says, then it goes y toma consigo and takes with it otros 7 7 espíritus other spirits, peores que él. more wicked than itself. Y entrando moran allí. And they go in and live there. Y el postrer estado de aquel And the hombre final condition of that person viene a ser peor que is- el primero. is worse than the first. Entonces viene el diablo And so the devil comes y ve la casita de donde él and he salió sees the y house dice, which he "Hay came out una of. mantequilla He says, oh, it's está like desocupada, butter. It's adornada y unoccupied. barrida. It's well swept and Vamos a hacer clean. una fiesta aquí." We're going to make a Y party se busca here. 7 espíritus And so peores. he comes in and brings Y in el 7 postrer worse estado spirits. de esa persona And that spirit, and the viene a first ser peor condition, que el primero. the condition of that Pero person lo becomes que worse quiero than the enfocarme es first. en esto. What I want to focus on is this. Así también And there also acontecerá it will happen a esta mala to this generación. wicked generation. Lo que quiere decir What I want to say es que hay is generaciones that there are generations que han sido anfitriones de demonios. that have been patrons of demons. Hay generaciones There are generations que son anfitriones de that are demonios. patrons of demons. Porque cuando no hay alguien Because when there's no en one tu generación in your que se generation levante y diga, that rises up and says, hasta aquí le llegó la fiesta al diablo. up to here is where Porque your hay party una ends. fiesta o no. ¿Hay una fiesta o no? Is there a party or not? Hay una fiesta. There's a party. Porque dice que volveré Because it says it'll return y me meteré ahí and he'll go in y vendré con 7 más. and he'll go with 7 more. Ya, entre los 7 arman una fiesta ahí. And among the 8 there'll be a party. Pero escucha bien, But listen, hasta que no haya alguien until someone quien comes se along levante y diga, that rises up and says, hasta aquí le llegó la fiesta al your diablo. party ends now. Yo sé quién soy. I know who I Soy am. un hijo de Dios, I'm a child of God, redimido de Dios en todas las redeemed by cosas. God in all things. He sido restaurado I've en mi been posición. restored in my He position. sido I've been restaurado restored en mi in condición. my condition. Y soy un hombre de poder, And I'm a man de of power, dominio, of rule, de señorío, of power, de of autoridad. rule and authority. Se le acabó el problema al diablo aquí. And the problem is over Y se for va the de devil. mi casa. You leave my Y house. se va de mi And you generación. leave from my generation. Hasta que eso no suceda, Until that doesn't happen, las the generaciones generations seguirán siendo anfitrionas de will keep on being demonios. patrons of ¿Usted está demons. entendiendo Are you eso? understanding this? Y escúcheme bien, Listen to me. porque es tiempo Because it's time en que usted se levante in that you rise a up decir hasta aquí. to say, up till now, Hasta aquí te llegó la fiesta. that's it. Your party's Hasta over. aquí. Your party's over. Y que usted se levante en el nombre de You Jesús rise up in the name of Jesus. y diga, no seremos And you anfitriones say, de we will demonios. not be hosts of demons Seremos anymore. anfitriones de la presencia We de will Dios, be hosts of the donde presence se of God, romperá el dominio de Satanás. where the rule of Satan will Y be nosotros broken. nos levantamos para gobernar, And we will rise up to para rule, dominar y para señorear. and to govern. Entonces el And dominante so the governor quedó dominado. will become Pero ¿sabes dominated. cuándo sucede? But when will that happen? Cuando se levanta un When- bendito When cristiano a blessed Christian que rises up, sabe quién es, that knows who he is, hacer lo que tiene que to hacer. do what he has to do.
Mire, mi hermano, aquí Listen, my podemos brother, gastar we can spend horas hours y horas, and hours, pero hasta que usted no lo but entienda, until you understand, nada va a pasar. nothing will happen. Nada va a pasar. Nothing will No, happen. no solamente entenderlo, Not just es understand it, creer but quién to eres tú believe who you are en Cristo in Jesús. Christ Jesus. Creer quién But to eres believe tú who you are en Cristo in Jesús. Jesus Christ. No es cualquiera. It's not just any. Es que este es el punto This is the que point le explota la cabeza a las that religiones. blows the minds of religion. Porque el único que le da Because poder, the only one that gives dominio power and rule y señorío al and hombre power and rule es Cristo is Jesús. Christ Jesus. No a Mahoma. There's no Muhammad. No, Confucio. No, there's no Ninguno Confucius. de ellos. There's none of them. Solo No, Jesucristo it's just le Jesus da Christ poder that gives them power a sus to creyentes his believers para manifestar la to gloria de Dios. manifest the glory of God. Recuerde esto. Remember El this. reino de los cielos The kingdom of se ha heaven acercado. has come. ¿Por qué? ¿Para Why? qué? And for what? Para manifestar To manifest el poderío, the power el señorío and y el governance gobierno de Dios. and the rule of God. Entonces, escúcheme And bien, so listen to me, porque because hay varias cositas there are various things que usted necesita that you entender. need to understand. Por favor, se lo pido, no me haga Please, perder el tiempo. I ask you, don't make me waste time. Créame, no. Don't make me Pero hay waste time. mucho But there's so much que quiero enseñar, that I want to teach you, que usted pueda aprender that you y you pueda can learn, comenzar a and you ejercer. can start to exercise. Nos llamamos We are generación called profética prophetic sobrenatural. generation, supernatural prophetic generation. Entonces, usted So- tiene que hacerle honor a su And so nombre. you have to give honor to Usted your tiene que name. decir, yo estoy You have to say, o yo soy I am la the generación generation, profética de Dios prophetic que va a generation of manifestar God lo that will sobrenatural de manifest the Dios. supernatural Usted me está of God. entendiendo Are you esto. Mi understanding hermano, this? yo le voy a decir algo. beloved, I'll tell Hay you mucha something. gente There are many que people habla de lo sobrenatural, that speak of pero que no supernaturality, conoce lo but they don't sobrenatural. know the supernatural. Usted necesita You conocerlo. need to know it. Conocerlo. You need to know it. Todas las prédicas que le voy a All the enseñar, preachings that I'm going to todas se give to van a you, interconectar, todas. all of these are connected. Porque todas, la palabra se Because interconecta the word is always entre connected. Génesis y Apocalipsis. Between Genesis to La Revelation, Biblia it's all dice que connected. toda la tierra The Bible says that all the earth está llena. is filled. Diga, está llena. Say, it's Eso se filled. llama That is presente continuo. that is present. Porque dice, está Because llena it says it is filled de su gloria. with His glory. Está llena de It su is gloria. filled with His glory. Entonces, la pregunta aquí And para so the terminar aquí. question is to finish. Si la gloria de If the Dios glory of God llena toda la tierra, fills the earth, ¿por qué la gloria de Dios why doesn't the glory no se of manifiesta en todo God lugar? manifest everywhere? Tiene que haber un porqué. There has to be a why. Si ella llena toda la If tierra, it fills all the ¿por earth, qué entonces no se manifiesta en then todo lugar? isn't it manifest in all ¿Por qué places? se manifiesta solo en Why ciertos isn't lugares? it only manifest in certain Porque la places? gloria de Dios Because the glory of solo God se can manifiesta only manifest donde es where revelada, it's revealed, donde es where conocida it's known para poder ser to be manifestada. able to manifest. Usted jamás podrá You will manifestar never algo que no manifest conoce. what you don't know. Usted necesita conocer. You need to know Por it. eso dice más That's why adelante, it says later on. dice, y la It says, tierra and the earth será, will be tiempo futuro, in future y la time, tierra será and the llena earth will be del filled conocimiento with the knowledge de la gloria de of the Jehová, glory of the Lord, así como las aguas just as the waters cubren la mar. cover the sea. Aquí el problema está So the en problem la is falta de in the lack conocimiento. of knowledge. Y mi pueblo fue And my llevado people were cautivo taken captive porque le faltó Because they lacked conocimiento. knowledge. Dice, y porque And le it says, faltó because conocimiento, they lacked knowledge, la gloria de the ellos glory of them padeció de hambre, perished se murió por in hambre. famine. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding La this? palabra de Dios The word of God está ahí, está is ahí, there. It's there para que usted pueda for you disfrutarla to enjoy y it and manifestarla. manifest it. Y ese poder es a And través de usted, mi that querido power hermano. is for you, my brothers. Mire, cuando usted lee la Listen, Biblia, when you read scripture, en ninguna parte dice, in no part does it say solo a través de los that apóstoles only through the se apostles van a hacer milagros y will these prodigios. miracles and prodigies Solo be a done. través de los Only pastores. through the pastors. Solo a través de los Only profetas. through the prophets. Solo a través de los Only evangelistas. through the believers. En ninguna parte In lo no dice. part does it say Dice, that. It says, y al que cree. and to he that Y al que believes, cree. and to he ¿Hay that alguien believes. aquí que pueda Is there creer? someone here that believes? Dice al que cree. It says that he that Entonces believes. en mi nombre, en el And nombre so, de Jesús, in my name, in the mighty echarán name of fuera Jesus, demonios. they will cast out demons. Hablarán nuevas They will lenguas. speak tongues. Pondrán la mano sobre los They will place enfermos. hands over the sick, Ellos sanarán and they will be healed. y echarán fuera And they will demonios. cast out demons. Al que cree.
To he that believes. Al que cree. To he that believes. Al que cree. To he that believes. El problema es que The hay gente que problem is, dice, there are people pero es that que say, yo no soy pastor. but I'm not a pastor. Pero es que tú no necesitas ser But you don't pastor. need to be a pastor. Los pastores estamos The para pastors edificar el We're cuerpo. placed to edify the Los body. pastores estamos para pastors edificarlo a We're usted. placed to edify you. Para que entonces usted so ejerza that you would grow, lo que usted es. that you would know who you are. Eso para nada más estamos. For nothing else. Obviamente We're here. para enseñar, Obviously to para teach. estar allí. to be ¿Y qué there. te pasó, hermanito? And you say, ¿Y what's por qué wrong, no my viniste, brother? hermanito, Oh, el what can I domingo al help you with? culto? Oh, you didn't come ¿Y this por qué, Sunday. hermanito? And why, my brother? No estamos jugando al kinder. We're not playing here. No estamos jugando al kinder. We're not playing Usted kindergarten. tiene que here. ser serio con You have to be Dios. serious in the Perdóneme, things pero of usted God. tiene que I'm ser sorry, serio but you con have to be Dios. serious in the things Yo of God. escuché una conversación I en el heard a cielo. conversation in En heaven. estas noches escuché una And this conversación evening I heard a conversation. y escuché a alguien And I heard someone decir, no estoy muy comprometido. say, I'm Es not que very committed. no quiero comprometerme. I don't want commitment. Sí quiero, pero no, Yes, I want, pero a la but I vez don't no want quiero. commitment. But at the same time, I don't want Sí, commitment. pero Yes, no sé, but I don't todavía me know. siento I así. I feel like this. Yo escuché esa I conversación heard these y era de la conversations. iglesia, era de And they aquí were de esta from this iglesia. church. Y yo decía, And I said, oh my God. oh my God. Decía, Señor, es verdad. And I said, Lord, Hay it's muchos true. están así. Many are like this. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios. But I come to El tell you on Espíritu me behalf of permitió God, escuchar la the Spirit conversación. allowed me to hear Y this viva Jehová, viva conversation. mi alma. And the Lord sent my Y en soul. que quien ha estado conversando así And the one who's been speaking sabe that de way quién, de quién knows who it is. está hablando el Espíritu Santo. Knows who it is. Usted deje de ser cristiano. You stop being a Christian. Domine, Dominate. gobierne. Rule. Domine Rule. y gobierne. And govern. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Usted necesita gobernar. Amén. You need to rule. Yo, Amen? yo necesito terminar ya este tema. I need to finish this theme. Que si no, no vamos a salir de aquí. Otherwise, we won't leave. Bien. Usted necesita entender algo. You need to understand something. Dios no camina. God does not walk. Dios no camina God doesn't- dependiendo de tus God circunstancias. doesn't walk depending on your Él circumstance. sigue siendo Dios He keeps being God, sin importar tus circunstancias. regardless of your Y cuando hablo de circumstance. tus When I circunstancias, speak of your hablo de lo circumstance, que tú estás I pasando, speak about what you're going through, no de quién tú eres. not about who you are, ¿Ok? No okay? de que si estás o no not estás en if you're pecado. here or not in sin. No, no. Lo que quiero No. darte a entender es esto. What I want you to Yo understand is, recuerdo que hace muchos años, I remember many years ago, cuando yo comencé al ministerio, when I comencé, started ministry, tenía un año de I ser was pastor. like a year in pastorship. Yo me mudé de una ciudad a I otra moved como from one 9 city horas de to another, distancia about 9 hours away, y yo llegué ahí y no conocía a and I went nadie, and I didn't know anyone, absolutamente a nadie. absolutely no one. Y yo llegué And I went como Adán, like con Adam, una mano adelante y una atrás, like one hand in the front, one in the back, sin nada. without nothing. Y llegué con una mujer recién casada. And I was recently Ella married to tenía a woman. 23 años She was 23 years y old, yo tenía 24. and I was 24. Dos muchachitos. No, two younglings, En la cual llegamos a una zona which we came to an donde area todos los pastores where all the pastors eran ancianos were elderly, y ninguno creía en nosotros. and none of them believed in Ninguno us. creía en el ministerio, None of them believed porque in en our ese ministry, tiempo because at that los time, jóvenes no tenían You know, pastorado the youth didn't have o por lo pastorship, menos no eran pastores or at least they weren't de pastors iglesia principal. of a primary church. Ellos podían ser pastores de They jóvenes o could be qué sé yo. youth pastors or whatever. Pero un pastor principal, But a no. primary pastor, No lo aceptaban. no, they didn't accept Pero it. resulta ser algo. But it Escucha, turns out, yo llegaba a momentos que yo dije, there was a Señor, bueno, moment listo, when I said, okay, Lord, me busco un trabajo, I'll me look for a pongo a hacer job, algo. I'll start Y doing el something. Señor me dijo así, a mí, And the Lord said this to me, y digo a mí porque I say to Dios me, no trata igual con todo el mundo, because pero a doesn't mí deal with everyone the same. me I said, dijo, he said, necesito que me sirvas a tiempo completo. I need you to serve me completely. Yo obviamente en And excusa le dije, obviously, in excuse, I said, estoy recién casado, well, I just got married. no tengo trabajo, I have a no job. tengo dinero. I don't have ¿con money. qué voy a mantener a esta mujer? How am I gonna keep Dios my me había family? regalado una casa, God had given me a home. Dios me la regaló He y gave me a dijo, house. esa es tuya, nadie And te he la va a says, quitar. that's your house and no one's gonna take it from you. Yo, bueno, por lo menos ya tenía casa. Well, at least I had a house. Y resulta ser que And llegaban it turns out, y no tenía dinero and I had no money para pagar pasajes porque no tenía carro. to pay for the trip because I had no car.
Y llegaban momentos And the times came que teníamos una casa en la otra when ciudad we que had a dejamos. house in the other city Y la which única we left. entrada que teníamos And the only era que income we teníamos esa had casa rentada. was that we had that house Entonces renting. mensualmente nos llegaba ese And so dinero monthly that y con money would come, nosotros multiplicábamos And lo que pudiéramos. we would multiply what we could. Pero llegó un momento en But mi there was a vida moment in my life en la cual no tenía nada. in which I had nothing. Nada. ¿Y Nothing. sabes qué me decía el Señor? And you know what the Lord would say? Levántate y ve a predicar. Get up and go Y dile a preach. fulano que lo voy a And bendecir tell this person that financieramente. I'll bless you Que voy a financially. hacer un milagro financiero. I'll give you a financial ¿Y sabes blessing. cómo me sentía yo? And you know how I Yo decía, felt? no, pero qué I vergüenza. said, what? That's ¿Cómo le voy a shameful. decir yo a este que va a recibir un milagro How am I going to tell financiero? this guy that he's going Y yo estoy to make pasando más hambre que piojo en peluca. receive a miracle ¿Qué pasa fi- aquí? Le dije. financial miracle and I have nothing? Esto no puede ser. No, it can't be this way. La mamá de mis hijas se enfermó. And my children, Y Dios me decía, ve mother y ora got por el sick. enfermo. I said, go pray for the sick. Yo le decía, pero es que And I tengo said, esta que se está "But what muriendo aquí en la about this casa. one that's sick at home? Pero ayúdame a que se But help sane me, ella. let her be healed." Yo me sentía And I avergonzado. felt so ashamed. Yo decía, no, esto es ilógico. And this is illogical. ¿Cómo voy a hablar de un Dios que How am I gonna prospera, speak de about un the Dios God que that bendice prospers, the God y that yo no tengo blesses, nada? and I don't have Mi anything? billetera estaba And hecha de my cuero wallet de was cebolla. empty. It was made from onion skin. Si usted la abría y daba ganas de You llorar. opened it, you felt like crying. No había nada ahí. There was nothing in it. Y yo decía, pero ¿qué And I es said, esto? what is this? Pero yo iba a hacer But I went to lo do que Dios me mandaba what hacer. God ordered me to do. Iba a orar por los And I went to enfermos pray for the sick cuando la mujer estaba enferma en la casa. when the woman was sick at home. Iba a orar por And I milagro went to- financiero to pray for financial cuando no tenía miracles nada en mi when I cartera. had nothing in my wallet. Iba a orar por la And I went to gente pray for people cuando yo tenía problemas. when I had problems. Daba consejería And I matrimonial would give a marriage cuando en mi advice casa tenía una when my fiera. when my house had a fox in it. Y yo no lo entendía. And I didn't Pero understand ¿sabes qué it. veía? But you know what I saw? La mano maravillosa The de Dios. marvelous hand of God. Sanando a los enfermos, Healing the sick, haciendo milagros making financieros financial y miracles, restaurando los and matrimonios. restoring marriages. Quiero decirte con esto What do I want to say with que this? Dios no camina That God does not dependiendo walk de tus circunstancias. according to your O sea, circumstance. no es que si tú estás And it's not sano, whether you're es healed, la única forma que tú and vas a that's orar the por los only way that enfermos. you're going to pray for the No, sick. No. aunque vayas con dolor, That though you go with pain ora por los and you pray tú for no the lo vas a sick, entender, you won't no understand. lo vas a comprender. You won't Pero es que tú no comprehend tienes it. nada que But it entender. has Tú no nothing tienes for you to nada que understand. You have comprender. nothing to comprehend. Dios es Dios. God is God. Dios es Dios. God is Y God. te quiere usar. And He wants to Te use quiere you. usar. He wants to Mi use hermano, you. te voy a decir My algo. brother, I'll tell you Si something. aprendes a orar por los If you learn enfermos to pray for the sick cuando no tienes, when you have none, aprenderás a orar por los you enfermos learn cuando to pray tienes. when you do have. Cuando aprendes a orar When por you milagros learn to pray financieros, for financial cuando no miracles, tienes, when you don't cuando have, tengas, sabrás when you have, que Él you sigue will haciendo know milagros. that He keeps Lo que making quiero miracles. decirte, mi What I hermano, want to tell you, my es brother, que no is va a depender de tus that it does not circunstancias. depend on your Dios circumstance. sigue siendo God Dios. keeps being God. Cuando te hablo de esto, When I es speak que of la this, mayoría de las personas dicen, most people say, ¿seré yo could it be me? o será Dios? Could it be ¿Será que God? sí es Dios Could it be God? o será que soy yo? Or is it just Y me? entonces en ese tira y And so, encoge, in that maybe, no oran por la gente. they don't pray for people. Dios le da una palabra de God ciencia gives them the word of y science. no se lo dicen a la gente. And He doesn't give Ay, it to porque people. ¿qué seré yo? Oh, because ¿O what? será Dios? Or could it be Y me or entonces como God? viven en ese tira y encoge, And so in that teeter-tottering, ya. Entonces no hacen nada. and so they don't do anything. Usted necesita hacer. You need to do. Usted necesita hacer. You need to do. Recuerdo que I en una remember that oportunidad at one chance, fuimos a un aniversario de sanidad y milagros I went to an anniversary of y healings yo and estaba, mi miracles, hermano, que me tuve que poner una benzetacil and de 500 I had to miligramos. put a vitamin Un B shot medicamento de 500 miligramos of 500 porque me milligrams sentía because I felt pero re mal. so bad. Antes de irme al servicio Before I went to ese, the service, yo le dije a la hermana, I said inyecte to the sister, inject porque no me puedo. because I can't. Y iba And I a went un servicio de to sanidad a y service milagros. of healing and Eso es lo que miracles. parece, da risa, ¿verdad que It, sí? it sounds funny, doesn't it? Y yo llegué así con And I fiebre. went with a fever, Y cuando me entregaron el and when micrófono, they gave me the microphone, yo estaba encendido, pero no en el fuego de I Dios. was lit up, but not in the fire En of God, fiebre. but in the fever. Y humanamente, And humanly, tú podrías decir, eso es you ilógico. could say that's illogical. Pero cuando comenzamos a orar por la But when gente, we started to la pray for gente people, comenzó a sanarse. people Yo me started to become enfoqué healed. tanto en la I gente focused so much que on the me olvidé people cómo yo that I estaba. forgot how I was. Y cuando ya yo entregué el And micrófono, when I'm given the microphone, yo no tenía nada. I had nothing. No tenía nada. I had nothing when I gave it the Porque Dios microphone. jamás va a actuar Because God conforme loved. a tu condición. Cuando hablo de When condición, I speak of es condition, cómo está la is circunstancia en how ese the momento. circumstance is in that moment. Cuando hablo de When condición, I speak of no hablo de condition, pecado. I'm not talking about sin. Más sin embargo, But más nonetheless- sin embargo, but nonetheless, te voy a contar un I'll tell testimonio. you a testimony.
Había un gran hombre de Dios There en was a República great Dominicana. man of God in the Un Dominican evangelista Republic. muy usado en An milagros, evangelist very well muy used in usado en miracles sanidades, and healing, pero fue muy atacado but he was very por la attacked iglesia. by the church. Y el ataque de la And iglesia the attack of the evangélica, church, of the evangelical church, el hombre se volvió al mundo, the man went off to the siendo un world. hombre que Dios lo usaba para parar Being a man paralíticos. who God used to heal the crippled, Dios lo usó para resucitar God used him muertos. to resurrect the Se dead. fue al mundo otra He vez. went back to the Por world. culpa de la iglesia. Because of the Porque church. sí, la iglesia es más culpable que Because the cualquiera. church is more guilty than Por culpa de anyone. la iglesia se fue al Because of mundo. the church, he went Y back to estaba the world. sentado con unos amigos And he was seated with some friends, tomando. drinking, Y ya estaba medio borracho. and they were drunk. Y había uno sentado And en la there silla de was ruedas. one seated on the chair. Y ella cuando que estaba sentado en la And silla de this guy ruedas, seated on the ya wheelchair, estaba borracho. he was drunk, Dijo, and he said, si fulano if this guy no se hubiese apartado de la wouldn't have iglesia, parted from church, yo hoy no estuviera aquí I borracho, wouldn't be now here drunk, sentado en esta silla. seated on this Yo wheelchair. estuviera I caminando. would be walking Porque Dios lo hubiese usado because God would have used him para levantarme de la silla. to rise me from the ¿Y church. sabe from qué the hizo este hombre wheelchair. de Dios? And you know what the man of Borracho. God did? Drunk? Puso la botella a un lado He put the bottle to the side y le dijo, ¿sabe una and cosa? he said, you know what? Yo me aparté de Dios, I parted from Es God, verdad. yes, but it's true. pero Dios nunca se ha apartado de But mí. God has never parted Y from en el me. nombre de Jesús, And in the name levántate. of Jesus, rise Y el up. hombre se levantó. And the man got up. Después de eso, And after that, se restauró con Dios he restored y himself se to God. convirtió en un gran hombre de And he Dios turned into a avivador. great man of God. Lo que quiero decirte, mi What I querido want to hermano, tell you, my beloved brother, es que los is dones y los llamamientos the gifts and the callings son irrevocables. are irrevocable. Los dones y los llamamientos, The callings son and the gifts are irrevocables. irrevocable. cuando Dios te hace un don, When un God gives you a llamamiento, gift and a cuando calling, Dios te entrega un don, when God gives you Él a no te lo gift, quita. He doesn't take it away. Quien lo deja reposar, The one that left it, quien lo deja dormir eres the tú. one that leaves it, puts it to sleep, is you. Entonces, cierro con esto. And so I close with Somos this. hijos de Dios, We are children of God, llamados called a manifestar a to Cristo manifest a Christ través de nosotros. through us. Tenemos la autoridad The authority que operó primero en Jesús that first operated in y ahora opera en Jesus nosotros. now operates in Sobre us. principados, Over sobre powers potestades, and sobre, rule, sobre señoríos, and sobre governance, gobiernos. governments. Tenemos la autoridad We de have Dios authority of para God manifestar su gloria. to manifest His glory. Tenemos la autoridad de We have Dios the authority of para God manifestar su to gloria. manifest His Usted glory. háblele, You speak to entienda it. la autoridad que usted tiene. Understand the authority Mi that you hermano, have. My brother, Escucha, listen to me. el único que no lo The sabe es only eres one tú. that doesn't know it is you. Toda la creación lo All sabe. creation knows it. Toda potestad lo All sabe. power knows it. Todo principado lo All sabe. rule knows it. El que no lo sabe eres tú. But the one that doesn't know it is you. Porque cuando tú fuiste creado, Because when you were cuando created, el hombre fue creado, when man was created, fue creado delante de la he was creación. created before Y creation. in toda front la of creation. creación And all creation escuchó heard cuando Dios dijo, when God said, hagamos al hombre, let us make man, al ser humano. mankind. ¿Hay alguien que sea ser humano Is aquí? there someone here who's of mankind? Hagamos al ser humano Let us make a mankind nuestra imagen in our y image conforme nuestra and our semejanza. likeness. Y señoré en los peces del mar. And he will rule over the sea Dominen las aves de los cielos. and the birds in the sky En las bestias de la and the tierra. creatures of the En earth. toda la tierra. And above all the world, Usted va a dominar. he will rule Usted va a señorear. and he will govern. Toda la creación lo All escuchó. creation heard Toda it. la creación All sabe creation que el knows ser humano fue that hecho mankind was para created dominar, to para dominate, señorear to y rule, para gobernar. and to govern. Toda la creación lo All sabe. creation knows Sí, la creación Yes, sabe creation que el knows primer Adán that the first Adam pecó. sinned. Pero también la creación But sabe creation que also el segundo knows Adán that the second restauró Adam dicha autoridad restored such y ahora authority. se la dio a la And iglesia. now he's given it to the Toda church. la creación sabe All creation que la knows iglesia de that the Jesucristo church of Jesus tiene Christ poder has the power para gobernar, to rule, para señorear to govern, y para dominar. to overtake, Y está dispuesto a obedecer. and is willing to obey. Que no lo sabes, But the one that doesn't know it eres tú. is you. Y peor aún, And worse, ahora even lo worse, sabes. now you know it. ¿Qué vas a hacer con lo que What will you sabes? do with what you know? ¿Qué vas a hacer What con lo will que you sabes? do with what you know? Tienes que estar en Él. You have to be in it. In him. Esto no es solamente que cogiste la varita It's mágica not y te just that you fuiste. grab the magic wand and that's it. Tienes que estar en Él. No, you have to be in this. Porque es lo que operó en Cristo, Because it's what operated in ahora Christ opera en nosotros. now operates in us. Pero necesitamos que opere But we need it to el operate. Espíritu de Dios en The nosotros. Spirit of God in us. En una oportunidad vinieron unos hombres, One chance there were these men that came. los hijos de Berseba creo que se llamaban, The- fueron a the echar fuera un children of demonio. Beersheba, they came to cast out a demon. Y le dijeron, en el And they nombre said, de "In the name Cristo, of Christ, a quien predica Pablo. Whom Paul preaches. Y vino el demonio And the demon came y and, le said, dio una pela, and los desnudó and he
hit them so hard and left them y naked. salieron desnudos corriendo. And they left running Porque off el demonio naked. dijo, Because the demon said, Pablo sé quién es, I know who Paul is. Jesús conozco, I know Jesus. pero ustedes quiénes But son. who are you guys? A Jesús sé quién es, Jesus knows who a he Pablo is. conozco, I know pero Paul. ustedes quiénes son. But who are you guys? Yo te voy a decir algo. I'll tell you something. Si los demonios conocieron a If Pablo, the demons knew Paul, me conocen a mí, they know me. te conocen a They ti, know you. saben quién tú eres, They know who you are. saben quién tú eres. They know who you are. Los que no lo sabían The ones that don't eran know los it, hijos de ese que se that fue they're the corriendo. children were the ones that ran off. Porque el punto está, Because the point es is estar en Él, to be para in que en him. el nombre de Él, That in the name en el of nombre de Jesus, Él, his se haga name, todo lo que se tenga que all hacer. things should be done that Es should be cuando, done. escúcheme bien mi So hermano, listen to me, my porque brother. cuando tú vienes Because when you come de parte de Él on his a behalf, hacer algo. to Por do eso something. Jesús dijo, That's why Jesus cuando said, lleguen a las casas, when you go to the digan, houses, el say, reino de los the cielos kingdom of se ha heaven acercado. has come. Lo que está diciendo What you're es, saying is, yo vengo I come no por mi cuenta, not on my account. vengo de parte del I cielo, come on behalf of vengo de heaven. parte del I cielo, come on behalf vengo of de heaven. parte del I cielo, come on yo behalf vengo of de heaven. parte de I Jesús come on behalf of Jesus. a darte orden para que seas To sano, order you that you be a darte healed. orden para que seas To order libre. you that you be free. Sí, en el nombre de Yes, Jesús. in the name of Jesus. Usted tiene que hablarle. You have to speak it. Póngase sobre su piecito, por favor. Please rise. Ay, Dios mío. Oh my God. ¿Cómo es que te llamas, mi amor? Ven, Estefanía. Vente, Pilar. Dios les bendiga. Gracias por haber estado aquí con God nosotros. bless you. Los esperamos el Thank you for próximo having domingo, joined us. We en wait la for you cual next nosotros Sunday. vamos a declarar una palabra que será de bendición para We'll tu vida. declare a word that will be a blessing for you.